la clase pasada habíamos dicho que hoy día vamos a ver justamente un ejemplo práctico de lo que es encofrado y desencofrado. Cómo yo puedo hacer mi reporte, perdón, el cálculo de mis precios unitarios, el aporte de mis materiales, cómo lo puedo yo poder elaborar, ¿no? ¿Cómo lo puedo elaborar? Bien, entonces se les ha compartido, por favor, en el grupo de WhatsApp se les ha compartido eh, una hoja Excel para poder trabajar como ejemplo el aporte unitario de algunos elementos estructurales, ¿no? De algunos elementos estructurales, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Esperemos que ya lo tengan todos abierto. Ya. Bien. Aporte unitario de madera, dice. Ya. Bueno, no había esto tampoco. Vamos a explicar la hoja. Ya. Debería estar vacía la hoja, ¿no? Pero ya. Listo. A ver, me confirman por favor a la hora que yo puedo iniciar ya con el desarrollo del ejemplo. Descarguen su archivo y vamos a dejar todo en blanco prácticamente. Bien, ya estamos, ¿no? Todos ya estamos con nuestro archivo. Ahora sí vamos a iniciar a trabajar, mira, estimado participante, estimado colega, vamos a hacer el ejemplo para una columna típica, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo para una columna típica. ¿Cuáles son los elementos? Primero, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos en un encofrado? Hemos dicho que la estructuración del encofrado, o sea, cómo se debe encofrar un elemento estructural, ya existen las recomendaciones de CAPEC o existen las recomendaciones de costos, ¿no? Que son pues los especializados y nos dan alguna recomendación de cómo debería de hacerse el encofrado, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos ya en la ejecución es tomar esa referencia, tomar esas referencias, utilizarlas para poder elaborar nosotros ya el encofrado in situ, ¿no? El encofrado en obra. Bien, mira, para el caso de la columna ya nos dan y nos dicen, este debe ser la estructuración del encofrado que debe tener una columna típica. Ah, ya. Entonces, si yo tengo una columna típica o cualquier tipo de columna, voy a trabajar con esta hojita, voy a trabajar con esta hojita que lo tengo acá, ¿no? Vamos a trabajar con esta hojita que yo les he pasado. Esta hojita que yo les he pasado solamente vamos a cambiar todo lo que está sombreado de amarillo, ¿no? Todo lo que está sombreado de amarillo. Ahora empezamos. En la parte superior, vamos a ver cuánto es la unidad de medida. Para el encofrado se llama unidad de medida cuando yo trabajo un elemento y quiero ver cuánto es su aporte. En este caso es en metros cuadrados, ¿no? Entonces me piden el ancho, allá, el ancho de cuánto por cuánto me dicen que es esta columna, acá está. Esta columna es de 50 por 30. Entonces, acá vamos a ponerle 50 y el largo 30, ¿no? Entonces, para calcular el área de contacto será esta área
más esta área, prácticamente la suma de las 4 áreas laterales. Y el área lateral, ¿cómo? El ancho por la altura. En este caso, el largo de la columna por la altura. El ancho de la columna por la altura y el largo de la columna por la altura. Entonces, necesito colocar también cuánto es la altura de mi columna. En el mismo gráfico me dicen que es 3 metros. Entonces, colocaré 3. ¿Sí? Colocaré 3. Y mi unidad de medida ya me lo calcula, pues, ¿no? La suma de las caras laterales, ¿sí? La suma de las caras laterales, ¿no? Y esa va a ser mi unidad de medida para esta columna típica que estoy trabajando, ¿ya? Ahora, ¿qué otras consideraciones debemos tener? Bueno, a nosotros ya nos dan, yo ya te lo estoy dando, el nombre, la sección, porque muchas veces no vamos a tener eso, ¿no? Pero en este caso yo ya te lo estoy dando. Por ejemplo, el 1A te dicen tablones. Tú vas a tu gráfico y acá está. Estas son el 1A o 1B, ¿no? Mira, el 1A quiere decir que está acá, a la cara de 50 de ancho de la columna. Y el B está acá, a la cara que está de 30, ¿no? Entonces, acá ya te ubicas en la imagen 3D que te están dando. El A es para el 50 y el B es para el 30. Ahora, si nosotros nos percatamos, ¿de qué sección nos dicen? 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas es el espesor de la tabla, ¿ya? 1,5 pulgadas es el espesor de la tabla. Y 8 pulgadas, ¿qué es 8 pulgadas? 8 pulgadas viene a ser el ancho de la tabla, ¿no? En este caso, ¿cuánto es el ancho? 20 centímetros o 8 pulgadas, ¿sí? Entonces, ahí colocaremos 1,5 pulgadas por 8, que ya sabes, 1,5 pulgadas es el espesor y 8 es el ancho. Siempre la sección de la tabla es el espesor de la tabla por el ancho. Siempre va a ser así. Una vez que ya tengo esta tabla, ¿cuántos metros voy a utilizar? Ah, los metros que voy a utilizar de esta tabla, ¿cuántos metros voy a utilizar? Voy a utilizar toda la altura, ¿sí o no? Entonces ahí tienes que darte cuenta, porque si fuera, por ejemplo, una viga, los metros que vas a utilizar ya no es pues la altura, sino sería el largo, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar. En este caso, ¿cuántos metros voy a utilizar de cada tabla? La altura de la columna, ¿no? Ahí está por eso 3 metros. Ahora, esto de acá lo llevamos a pies, de metros a pies por 3,28. Me dicen, ¿cuánto es la cantidad de elementos? Si esta tabla es de 20 y esto es de 50, entonces 20 más 20 más 20 son 60. Y esto tiene que ser así. Una cara tiene que ser mayor, no tiene que, yo no voy a conseguir una tabla de 50 centímetros para una columna de 50, no. Un lado es de cara a cara y el otro lado tiene que tener un sobrante para que pueda perpendicularmente entablarse, ¿no? Entonces eso es lo que pasa acá. Esto de acá es más largo para que esta cara pueda entablarse, o sea, y se encajone y se forme pues perfectamente la longitud de mi columna o las dimensiones de mi columna que estoy haciendo. Entonces, ¿cuántas tablas son? De las tablas A sería 1, 2, 3. Esta cara 3 y la otra cara 3 serían 6. Algunos dicen, ingeniero, ¿y por qué no conseguimos una tabla de 50 centímetros de ancho? No, las tablas comerciales, las tablas de construcción, o son de 15 o son de 20 centímetros.
es muy poco probable que tú encuentres tablas de repente de 30 centímetros a más, ¿no? Las más comerciales son de 20 centímetros, ¿sí? Las más comerciales son de 20 centímetros. ¿Perfecto? Bien, ya coloqué. Ahora sí, a lo que yo iba. ¿Te acuerdas que en algún momento te comenté sobre el número de usos? ¿No? Entonces, mira, ya tenemos la cantidad de elementos. Los pies cuadrados es la multiplicación, pues, de la sección por los pies, ¿no? Y por la cantidad de elementos. Entre 12, ¿por qué? Para convertir de pulgadas a pies, ¿no? Para poder convertir. Y ya tengo cuántos pies cuadrados. A todo lo que es madera, siempre le vamos a aplicar un porcentaje de desperdicio del 10%. Entonces, acá sería esto por 1.1, ¿no? Adicionándole el 10%. Y en número de usos, amigos, aquí está el gran detalle y aquí es donde debería de ganarse más dinero. Esta es la partida que al contratista le puede dar muy buenas utilidades si es que lo sabe utilizar. ¿Por qué? Porque a nosotros ya Capeco nos dice, nos da una recomendación, ¿sabes qué? Cierto número de usos, hay cierto número de usos eh, para un elemento, ¿no? ¿Ya? Pero este número de usos depende también del elemento, el nivel de contacto de este elemento que tenga con el concreto o con el terreno natural. ¿Ya? ¿Cómo así? Esto quiere decir, por ejemplo, las tablas, estas tablas, ¿tienen contacto directo con el concreto o no? Claro, pues si son las que van a soportar. ¿Tienen contacto directo? Sí. Estos pies derechos o puntales, por ejemplo, no tienen contacto directo. Entonces tendrán mayor número de usos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas estacas que tienen contacto directo con el terreno natural, ¿no? El terreno natural puede ser de repente terreno vegetal, puede estar expuesto a la humedad. No tiene contacto directo con el terreno natural, perdón, con el concreto, pero sí con el terreno natural, con la humedad, se puede desgastar más rápido. Entonces su número de usos debe ser menor. ¿Y por qué se le da número de usos? Porque Capeco ha dicho, hasta 7 usos, la madera está en condiciones de tener un buen desencofrado. A partir del uso número 8, los encofrados, o bueno, ya la actividad posterior, el desencofrado, no va a tener buen resultado. ¿Sí? El desencofrado no va a tener buen resultado. O sea que puedo desencofrar, se puede pegar la madera porque ya tiene mucho desgaste. Entonces, lo que nos recomiendan a nosotros son 7 números de usos. ¿Ya? 7 números de usos para aquellos elementos que estén expuestos al concreto. ¿Por qué te digo que aquí está la ganancia? Oiga, el maestro en una misma obra, con una tabla encofra las columnas, con la misma tabla, cuando lo desencofra, vuelve a encofrar las vigas, vuelve a encofrar la losa, ¿no? O sea, por lo menos le da unos 2, 3, hasta 4 usos en cada obra. Se van a otra obra, llevan su misma tabla, ¿ya? Cantidad de elementos me dicen, ¿por qué 6? Porque estamos hablando de estas tablas, de la cara A. Mira, el número de elemento 1A. ¿Y la cara A cuál es? Esta es la cara A y esta es la cara B. Ah, ya.
Entonces, la cara A es donde hay 1, 2, 3 tablas, mira. 1, 2, 3 tablas. 3 acá y 3 acá, ahí están los 6. ¿Ya? Entonces, te decía, el maestro le dio 4 usos en esta obra. Consigue otra obra, sigue llevando su mismo material, ¿no? De repente su madera del maestro ya tiene unos 5 o 6 años, ya ha pasado por 7, 8 obras, supongamos. O sea, el número de usos que le da el maestro ya no es 7, pues, porque él le sigue utilizando, ¿no? Entonces, mira, si él ha dado más usos, este aporte es el que va bajando. Entonces, a mayor usos, menos aporte. Pero yo sigo cobrando por la cantidad de usos que dice mi presupuesto. Si yo le puse 7 usos y yo ya voy por el uso número 10, a mí me va a costar menos hacer esa partida, ¿no? Entonces, por eso es lo importante es entender esto. ¿De dónde sale? No, mira, 14 usos. Pucha, a mí me va a costar prácticamente la mitad. Ese encofrado me va a salir casi gratis, ahí solamente es ganancia, ¿no? Pero ¿qué pasa si el ingeniero, el maestro, son 3, 4 usos, ya 4 usos y lo bota, en lugar de que le cueste más, perdón, en lugar de que le cueste menos, le va a costar más hacer esa partida. ¿Por qué? Porque a ti te están pagando prácticamente por 7 usos y tú estás cobrando solamente por 4 usos. Entonces tú estás perdiendo. Ah, ya, pero hay otro tipo de encofrados. Un encofrado que ya puede ser caravista, ¿no? Un encofrado que solamente ya necesita un solaqueado, ya no necesita todo un tarrajeo. O de repente me piden a mí que yo utilice madera nueva en este tipo de encofrado, ¿no? Porque ya no se va a tarrajear, cualquier cosa. Ah, ya. Entonces yo sacaré esa madera nueva. ¿Cuántos usos le voy a dar? Le voy a dar 4, le voy a dar 5 usos. Perfecto. Entonces acá cambio, en este número de usos cambio y voy a tener mi aporte unitario. Voy a tener lo que realmente yo debo cobrar. Pero ya sabes, lo recomendable, 7 usos. Listo. Seguimos. Siguiente elemento, 1B. Y hemos dicho, si este es el A, este es el B. Y en la cara del B ya solamente tengo 2. Pero acá ya tengo de 30, mira. Ah, ya. Si es de 30 y ya están haciéndome el borde, las otras tablas ya me están dejando el borde, quiere decir que este lado yo tengo que armar mis tablas que sea de 30 de ancho, ¿no? En ese caso, entonces consigo 2 tablas de 15. Y sí hay comercialmente 2 tablas de 15. Pondré 15 y 15, 30. Ya está. Entonces, ¿cuántas tablas? 1, 2. 2 en esta cara y 2 en la otra cara. 4. Entonces, número de elementos, 4. Ya está. ¿Completas el número de usos? También 7, porque está expuesto al concreto. Porque está expuesto al concreto. Ahora sí, barrotes 2A. Ay, ay, ay. Estos son los barrotes 2A. ¿Por qué no tienen la misma medida estos barrotes con estos barrotes? ¿Por qué no tienen la misma medida? ¿Por qué? Porque ese es de 50, más la pestaña que hemos dejado 5, 10, o sea, prácticamente esto ya es 60, ¿sí? Y esto de acá solamente es 30. Entonces ahí tenemos que ver. Le vamos a dejar otra pestaña. Si es 10, 10, a este barrote debe ser de por lo menos 80 centímetros, ¿no? ¿De cuánto le están poniendo acá? De 90 centímetros, por ejemplo. ¿No? De 90 centímetros. Vaya, ahora sí cuento, ¿cuántos necesito? 2, mira, a 0,90 cada uno, te dice, ¿no? 0,90 cada uno. ¿Sí? ¿Ya? De 0,90 cada uno. ¿Cuántos barrotes necesito? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 en este lado y 7 en la otra cara. Entonces, acá va a ser 14, ¿no? Acá voy a necesitar 14. Igual, el número de usos de estos barrotes, ¿cuánto es el número de usos? Si bien es cierto, no tiene una exposición directa al concreto, o sea, ya una cara no le da al concreto, pero, ¿qué pasa? Que a estos barrotes se les tiene que hacer, hablando coloquialmente, huecos, ¿no? Para poder pasar el alambre número 8 y hacer el amarre de la columna, ¿no? Poder amarrar los encofrados. Entonces, el nivel de uso también es un poco elevado, por eso el número de usos tendría que ser 7. Los otros barrotes, ¿de cuánto nos dicen? Al menor lado, de 0,70 cada uno. Ahí está, 0,70 cada uno. ¿Cuántos necesito? También 14, pues no. Ahí está. El número de usos, ya sabemos, barrotes, también barrotes. ¿Sí? Ahora, los pies derechos. Estos son pies derechos o puntales, ¿no? En este caso, pies derechos o puntales. ¿Cuántos necesito? 4. Necesito 4. Y el número de usos de estos pies derechos, ¿cuánto va a ser? Pero mira, ahora para el pie derecho es un poco diferente. ¿Por qué crees? Porque no tiene contacto directo pues con el concreto, ¿no? Tampoco se le anda haciendo agujeros a lo largo del pie derecho, no se lo corta, no, nada, ¿no? Solamente nos sirve para apuntalar toda esa estructura. Entonces, lo que Capeco nos recomienda es 10 números de uso. Oye, ¿tú crees que el maestro de obra solo 10 usos le va a dar a su pie derecho? Pero bueno. Y finalmente, estas estacas que tenemos acá. Estas estacas. ¿Cuántas estacas? 4 estacas. Número de usos. Para lo que son las estacas, como ya tienen contacto directo con el terreno natural, o sea, a la intemperie, la humedad, ahí sí su uso es menor. Incluso, este número 4 que nos recomienda Capeco, muchas veces yo no lo considero. Yo soy de la idea de considerarle máximo 2 usos a esas estacas. ¿Y por qué no 4? Porque cuando tú ya colocas la estaca, incluso hasta dificultoso es recuperar esa estaca, ¿no? Porque prácticamente has penetrado el terreno y hasta que hagas el desencofrado ya puede hasta endurar, tienes que golpearlo, se desgasta ese recurso, ¿no? Entonces yo recomiendo 2 o 3, pero 4 me parece excesivo. Sin embargo, Capeco recomienda 4. Mira, lo único que hemos hecho es, hemos conversado y ya tenemos tu aporte unitario. ¿Cuánta madera necesitas? 5,1624 pies cuadrados. ¿Cuánta madera necesitas? 5,1624. ¿Cuánta madera necesitas por cada metro cuadrado? Por cada metro cuadrado, 5,1624 pies cuadrados. ¿No? De esta manera ya tienes tu aporte de madera. Listo, ¿qué más necesito para el encofrado? Lo que acá me he puesto. Alambre número 8,
y clavos de 2,5 pulgadas. Y clavos de 2,5 pulgadas. Ojo, esto de acá yo lo voy a borrar un momentito. Porque, ¿qué pasa si no fueran clavos de 2,5 pulgadas? Ponte que el maestro diga clavos de 3 pulgadas. ¿No? O tú le pongas clavos de 3 pulgadas. Digas, mejor es el clavo de 3 pulgadas. Por ejemplo, acá vamos a tener que cambiar. Entonces, nosotros regresamos a nuestra presentación. Regresamos a nuestra presentación. ¿Dónde está nuestra presentación? ¿No? Regresamos a nuestra presentación y buscamos, ¿te acuerdas dónde nos habían dado ya esos datos? Acá está, por ejemplo. Clavos de 3 pulgadas. Listo, acá están los clavos de 3 pulgadas. ¿Cuántos necesito? 180, ¿no? 180. Y de 2,5 pulgadas, 272. Y de 3, 180. Entonces, esto es lo que prácticamente voy a llevar a mi trabajo que vengo haciendo, ¿no? Entonces, esto vamos a pegar por acá. Z. Esto le vamos a hacer un pegado especial. Ahí está. Entonces digo, ¿quieres clavos de 3 pulgadas? Acá pones la cantidad, 180. Perfecto. ¿Ya? ¿Quieres clavos de 3 pulgadas? Por ahí le pones 180. No, dice, ¿sabes qué? No es de 3 pulgadas. Es de 2,5 pulgadas. Ya, de 2,5 pulgadas cambias. Ya no es 180, sino sería 272. ¿No? Entonces, para eso es esta tablita, mira. Entonces, ya yo voy a poner acá la cantidad. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar con clavos de 3 pulgadas. ¿Y cuántos necesito? Perdón, ¿cuántos clavos hay en 1 kilo? 180. ¿Ya? Listo, ya puse mis clavos. Ahora me hablan del alambre. Vamos a ir con el alambre. ¿Ya? Vamos a traer el alambre por acá. Vamos a traer el alambre por acá. Y también lo vamos a pegar por acá. Ya está. Listo. Ya. Para el alambre número 8, casi ya no puedo cambiar. Acá ya no puedo decir, ¿sabes qué? Le voy a poner alambre número 16. No, ahí ya no tiene sentido. ¿Ya? ¿Ya? Eso ya no tiene sentido, el alambre número 16. El alambre para encofrado es el alambre número 8. Entonces, acá solamente me corresponde poner 0,11. O sea que en 1 kilogramo hay 0,11 metros lineales, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No, entonces ya puse mis cantidades iniciales. Ahora yo ya voy a ver cuánto es el aporte de lo que yo necesito realmente. Alambre número 8. Ya te dije, ¿dónde se utiliza el alambre número 8? El alambre número 8 se utiliza para, de alguna manera, amarrar estas tablas, ¿no? Como se dice, ajustar y mantener la distancia de la cara libre entre ambas tablas. Esa es la finalidad, mantener la distancia, ¿no? Entonces, para eso, el maestro
ya conoce, pues, ¿no? Su trabajo. Y dice, yo voy a perforar acá mi tabla, le voy a poner por acá, luego vamos a poner por acá, vamos a salir ahí y por acá queda, ¿no? Entonces hacen, vamos a ver qué cosa, ya está, ¿no? Tipo una U hacen, ¿no? Ahí está. De tal manera que con una sola se pueda ajustar ambas caras y se mantenga la distancia, ¿ya? Y se mantenga la distancia, ¿sí? Esa es la finalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es ver cuál es el lado más crítico que yo tengo, cuál es el lado más crítico que yo tengo, ¿no? Y a qué lado yo voy a qué lado yo voy a amarrar. Sí, en realidad, si empiezo por acá, este señor sabemos que tiene ¿cuánto? Tiene 30 acá. Pero súmale el espesor de esta tabla y súmale el espesor de ese barrote. Este barrote es de 2 por 4, ¿no? De 2 por 4. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a sumarle. Vamos a sumarle. ¿Ya? Un momento. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a sumar. Bien. Entonces, 1,5 pulgadas más 1,5 pulgadas son 3 pulgadas. 4 pulgadas más 4 pulgadas, perdón, 2 por 4, ¿no? Entonces, 2 de ancho y 4 de alto. ¿Sí? Sería 2 más 2, 4. Más las 3 pulgadas de la tabla, sería 7 pulgadas. ¿Ya? Entonces, un alambre sería 7 pulgadas. Pero 7 por 2,54 sería 17 centímetros que tengo que adicionar a este ancho. ¿Cuánto es el ancho de la columna? El ancho de la columna es 30 centímetros. Ahora, de acá a acá, yo tengo que dejarle un espacio libre, ¿no? Yo acá tengo que dejarle un espacio libre. ¿De cuánto estamos hablando? Puede ser unos 5, 7 centímetros, 7,5 centímetros. Y este trozo que tiene que quedar también libre para poder amarrar, hacer el amarre de este propio alambre, ¿no? Poder ajustar. Entonces, pongámosle 7,5 centímetros ambos lados, ¿no? Entonces acá sería 7,5 y acá 7,5 para poder amarrar. ¿Listo? Hago mi suma. ¿Cuánto suma? 70,28 centímetros, ¿no? 70,28 centímetros. Pero ese es uno. ¿Cuántos voy a poner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya. Entonces, esto de acá por 7 centímetros, esto de acá entre 100 para que me dé metros lineales, ¿no? Entonces, esto de acá sería ya metros lineales, si deseas así. 4,92 metros lineales. Listo. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar al otro lado, ¿no? En el otro lado también tenemos que amarrar nuestras tablas, pues, ¿no? Tenemos que amarrar nuestras tablas. Entonces, este va a ser este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí vamos a poner, por ahí ya, por ejemplo, así ya. Ah, sí.
Ya, a ver, ¿sí? ¿Ya? A ver, ¿a qué distancia debería ir? Me está preguntando los barrotes. Ya, eso ya, algunos lo ponen cada 30 centímetros, ¿no? Cada 40 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a ver, este, ¿no? Si yo lo pongo cada 40 centímetros, también puede ser una posibilidad, ¿no? Pero más de 50 centímetros ya no es recomendable, ¿ya? Más de 50 centímetros ya no es recomendable, porque la presión del concreto puede hacer que estas tablas fallen y haya pues cierta deformación en la columna, no haya un empanzamiento de la propia columna. Entonces, continuamos. A este lado vamos a trabajar. Acá va a ser lo mismo, ¿no? Porque tienen el mismo espesor las tablas. Va a ser el mismo. Acá vamos a tener también todo esto. Todo esto vamos a tener acá. Pero acá ya no va a ser 30, sino acá ¿cuánto es? Acá nos están diciendo que esto es 50, ¿no? Esto de acá es 50. Allá 50. ¿No? El espacio va a ser lo mismo, los ganchitos va a ser lo mismo. Entonces acá ya tenemos que esto es 8.24 metros lineales. Oye, ¿cuánto alambre necesito? Tendré que la suma de ambos. ¿Cuánto? 13.16. ¿No? Igual son cálculos que para mí debo considerar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este no. A ver. Este acá se mantiene. Ya está. Ahí están mis cálculos. ¿Cuánto me resulta la sumatoria entonces? 11.24 metros lineales. No, puede ser que acá de repente ya no sea 7.5, sino sea 8, o sea 9, ¿no? O sea, son ya apreciaciones de cada uno, pues, ¿no? Son apreciaciones de cada uno. Pero de acuerdo a la experiencia, más o menos eso es lo que se utiliza. Eso es lo que se utiliza. ¿Cuánto es entonces? 11.24. Y eso es lo que yo pongo acá, 11.24 metros lineales. Ahora sí, ya tengo mi cantidad, le aplico el desperdicio. Pero para clavos y alambres, el desperdicio debe ser del 15%. Recuerda, para madera es el 10%, pero para desperdicios es el 15%. ¿Ya? Para madera es el 10% y para desperdicios es el 15%. Muy bien, aplicamos el desperdicio, ya no es 1.24 kilos, sino 1.42 kilos. Número de usos. ¿Cuántos números de usos le podrás dar a este alambre? A ver, sus opiniones, por favor. A ver, ¿cuántos usos le podremos dar a esos alambres? ¿1, 10? Solamente le vamos a poder dar un uso. ¿Por qué? Porque yo amarro las tablas y voy a vaciar el concreto, ¿no? Dentro de este encofrado voy a vaciar el concreto. ¿Y cómo voy a recuperar cuando ya el concreto fragua? ¿Cómo voy a recuperar ese alambre? Ya no hay cómo, ¿no? Ese alambre se va a quedar dentro de la columna prácticamente, ¿no? ¿No? Entonces voy a tener que cortar acá, voy a tener que cortar acá para poder sacar mis tablas.
Entonces, el número de usos de este señor va a ser un solo uso. Y acá tengo su aporte. ¿Cuánto va a ser su aporte? 0.2962 kilogramos por cada metro cuadrado de encofrado. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser su aporte? 0.2962 kilogramos por cada metro cuadrado. Listo, ese sería su aporte unitario del alambre. Y ahora sí vamos con los clavos. Vamos con los clavos. ¿Ya? No te preocupes, con los clavos es igualito. ¿Cuántos clavos necesito? Te vas a poner a contar y vas a decir, acá tiene que asegurar, es 1, 2, 3 clavos, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrotes, 3 por 7, 21, más 21 al otro lado ya son 42. Acá, ¿cuántos va a utilizar? 1, 2, 2 por 2, 4, 6, 7, son 14 más 14, 28. ¿Qué más? Voy a asegurar estos barrotes, son 4, 4 por 7, 28 más, ¿no? Vamos a asegurar estos pies derechos, de repente clavo acá, sería 4 más 4, 8, ¿no? Por ahí, y alguien puede decir, esos son los únicos que voy a utilizar, ¿no? Acá vamos a encofrar cuando este ingresa perfectamente, 1, 2. Vamos a ponerle 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 por 4, 48. Y diré, yo voy a necesitar esa cantidad de clavos, ¿no? ¿Cuánto me sale? 154. Cantidad de elementos, entonces, 154. Le aplico su desperdicio y ahora le pongo el número de usos. Capeco nos dice que el número de usos para los clavos puede ser hasta 2 veces el número de usos. No, o sea, tú puedes ponerle 2 veces o puedes usar 2 veces estos clavos. Eso es muy complicado, ¿no? Eso es muy complicado. Yo considero que debe ser un solo número de usos, ¿no? Y mi aporte unitario, entonces sería en este caso 0.2050 kilogramos por cada metro cuadrado. No, mira, entonces qué sencillo, qué fácil. Ya calculé cuántos pies cuadrados de madera necesito para cada metro cuadrado y cuántos kilos de alambre y de clavo necesito para cada metro cuadrado de encofrado. En mi partida de encofrado y desencofrado, que parece totalmente rara, ya la he solucionado y ya he calculado los aportes unitarios. ¿Sí? Hasta esta parte, ¿alguna pregunta? A ver, ¿preguntas? Si no hay preguntas, vamos a continuar. A ver, por acá, ¿qué nos dice? ¿Podría explicar del alambre otra vez? Y ya. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, lo que al final tú puedes tener un resumen dependiendo del tipo de estructura, pero igual, todo esto depende de lo que tú tengas en tu obra. Porque mira, yo he tomado el ejemplo para una columna de 30 por 50. Pero ¿qué pasa si en mi obra yo tengo columnas de 25 por 25, tengo columnas de 30 por 30? Ah, ya, lo que yo haría, yo no voy a hacer columna por columna, no voy a hacer su encofrado y desencofrado, pues. Entonces yo cojo una columna típica, de repente la que mayor aporte unitario tiene, la que todas sus caras son libres, la que tiene mayor longitud, a esa columna lo cojo. Y digo yo, voy a encofrar a todas de esta manera, ¿no? Para asegurarme en costo. Entonces, hago eso con una sola y ya tengo mi aporte para el precio unitario de esa partida. Pero cuidado, vayas a tener, por ejemplo, columnas centrales así, una columna central y tú cojas
la columna que está en la esquina, donde llega pared por este lado, llega a la otra pared. O sea, tienes paredes a todos los lados. ¿Ya? Eso, eso no nos va a ser representativo. ¿Ya? Bien, bueno, entonces ya mira, hemos concluido hablar de los materiales, tanto de costo, tanto de aporte unitario, y ahora vamos a hablar de equipos y herramientas. Pero para hablar de equipos y herramientas también ya sabes qué y qué vamos a necesitar. ¿Qué necesitamos de equipos y herramientas? ¿Cuánto es su costo de estos equipos? Pero recuerda que el costo de los equipos es hora máquina. Es hora máquina. Y de las herramientas depende mucho. Ya, acá Edgar me está haciendo una pregunta y en el caso de los fenólicos, ¿cuántos usos se tendría que considerar? Generalmente se le puede dar hasta 3 usos, ¿ya? Siempre y cuando se tenga una conservación, se haga una conservación de ese fenólico, ¿sí? O sea, se le ponga un aditivo de fácil desencofrado para poder desencofrar fácilmente. Porque si no, como cuando yo encofro con fenólico, quiere decir que voy a dejar mi estructura casi como si fuera un caravista, ¿no? Solamente para un solaqueado y ya no necesita tarrajeo. Entonces podríamos manejarlo hasta 3 usos siempre y cuando yo haga uso de un aditivo para desencofrar fácilmente. ¿Ya? Decía, el costo ya no es hora hombre, sino ahora vamos a trabajar hora máquina, ¿no? Y las herramientas depende mucho, porque para las herramientas es un poco complicado hallar su costo y su aporte unitario, ¿no? En cambio de los equipos, yo sí te puedo decir cuánto necesito de un equipo para hacer una actividad, ¿no? O sea, de este equipo, yo sí puedo saber su rendimiento, ¿no? Yo sí puedo saber su rendimiento, sí lo puedo saber, ¿no? Sí lo puedo saber. Por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Una excavadora carga 3.000 metros cúbicos por día, ¿no? 3.000 metros cúbicos por día es el rendimiento de carguillo de una excavadora. Ah, sí me das. Pero de una herramienta ya se complica. Por ejemplo, de un martillo. Esa es una herramienta, ¿no? De un martillo, ¿cuánto es su aporte unitario? Ah, pues eso sí es complicadísimo. De la plomada que utiliza el maestro, del nivel, del badilejo, del cincel que usa el maestro, ¿cuánto es su aporte unitario? O sea, esas son herramientas, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros vamos a estudiar este costo de la hora máquina de los equipos y también el rendimiento de los equipos. De las herramientas, vamos a ver cómo determinamos un costo y un rendimiento global, porque no específicamente no voy a poder determinar. ¿Ya? Pero de los equipos sí es un poquito preocupante hablar del costo de la máquina, no es tan sencillo. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Y acá tengo cuáles son algunos equipos dentro de la construcción. Plancha compactadora vibratoria, cortadora de concreto, grupo electrógeno, vibradora de concreto, trompo, rotomartillo, ¿no? Niveladora, equipos más grandes. Acá tienes ya de la parte superior, retroexcavadora, tu tractor orugas, tu excavadora, tu cargador frontal, tu camión volquete, tu motoniveladora, tu mini cargador, camión minero,
tienes también tu grúa telescópica, ¿no? Esos son algunos elementos. También tienes rodillo, ¿no? ¿Qué otro equipo? Hay un montón de equipos que se pueden utilizar en la construcción, ¿sí? Pero estos son los más comunes, ¿no? Lo más comunes que nosotros podemos ver. Entonces, vamos hablando ya de los equipos y vamos a decir que el costo de la hora máquina que yo llegue a determinar depende mucho. Depende de gastos fijos y depende de gastos variables. Ahora, estos gastos fijos, ¿qué son? El interés del capital invertido de la máquina, seguros, impuestos de almacenaje, repuestos y mano de obra de reparaciones, depreciación y fondo de reposición. ¿Sí? Estos gastos fijos del equipo de la máquina, primero, para no confundirte, cuando yo elaboro mi presupuesto, yo necesito el costo a la máquina. Pero ese costo a la máquina me va a dar un proveedor, ¿no? Porque un proveedor me va a decir, ¿sabes qué? Yo te alquilo mi equipo por tanto. Entonces el proveedor es el que me da ese costo, ¿no? Ese costo de la hora máquina. Y ese costo de la hora máquina alquilada, ese costo de la hora máquina alquilada, o sea, lo que a mí me alquilan, ya incluye todo esto. Ya incluye todo esto. Los intereses del capital invertido en la máquina, los seguros, el mantenimiento, la depreciación, todos esos gastos fijos ya están en ese costo de alquiler que me van a dar a mí. Lo que sí nos está son algunos gastos variables, como es que el combustible. Oye, yo te estoy dando mi máquina, sí, tú vas a pagar por mi máquina, pero ¿y el combustible para que funcione? Ese es un gasto variable, depende de tu actividad, cuánto sea tu actividad, cuánto combustible vas a necesitar. Lubricantes, grasas y filtros. Algunas veces corresponde al proveedor, algunas veces se lo incluye acá, en este costo de alquiler, y otras al usuario, ¿no? Pero ya depende del tipo de contrato que se tenga. Y los jornales, obviamente, el proveedor me está dando el equipo, pero ¿quién va a manejar, quién va a operar ese equipo? Ese es otro costo, ¿no? Entonces, mira, ese es el costo de la hora máquina, cómo se compone, ¿sí? Pero esto de acá es siempre y cuando yo tuviera de repente un equipo propio, ¿no? O sea, yo como empresa tengo mis equipos propios, los voy a hacer trabajar, pero tengo cargos fijos, tengo cargos por consumo y tengo cargos por operación, lo que hemos dicho, ¿no? Los gastos fijos, todos los gastos fijos corresponde pues al proveedor, ¿no? Y todo lo que son gastos por consumos, ¿no? Combustibles, lubricantes, llantas, me dice que todo esto está dentro de los gastos de posesión. Este combustible debería estar acá en los gastos por operación, ¿ya? Los gastos por operación, porque depende del trabajo que yo haga. ¿Cómo saco el costo de la hora máquina? No tienes problema. Para que determines el costo de la hora máquina, tú tienes que considerar alguna bibliografía, alguna referencia. ¿Cómo son? Revistas técnicas. Las revistas de Capeco, costos, ellos ya sacan algunos costos de hora máquina que nosotros deberíamos considerar en la construcción. ¿No? Si no tienes estas revistas técnicas, busca empresas, ¿no? Por ejemplo, Ferreiros. También Ferreiros tiene costos de equipos, horas máquinas. Y si hablas de equipos menores pueden ser ferreterías grandes, ¿no? Maestro, Sodima, esas empresas. Ojo, pero si tú trabajas una obra para el MTC, o sea, para el Ministerio de Transportes, acá sí, de manera obligatoria,
de manera obligatoria, nos dicen, utiliza por favor los costos que Capeco o que la revista Costos nos dan, porque al final es lo mismo, ¿no? Costos copia lo que da Capeco. Entonces te dice, lo que la revista Capeco publica, eso tú tienes que considerar, ¿no? Eso es siempre y cuando se trabaje una obra para el Ministerio de Transportes, ¿ya? Eso tiene que ser para el Ministerio de Transportes. Después, para cualquier otro proyecto, yo puedo cotizar de donde yo desee, ¿no? Y siempre también de acuerdo a la realidad que yo trabaje. Porque si son obras con problemas sociales, muchas veces la misma sociedad, la misma área de influencia, tiene estos equipos y tienen unas tarifas. Entonces, y me obligan a utilizar esos equipos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Ya? Listo, mira, vamos a hacer un ejemplo de los precios de los equipos. ¿Ya? Tipos de costo de equipos. Tipos de costos de equipos. Ya, vamos a ver un ejemplito. Tipos de costos de mis equipos. ¿Por qué hago esto? Porque nosotros vamos a tener tres tipos de costo. El costo de la hora máquina, costo hora máquina seca, así se lo llama. Costo hora máquina seca. Por acá vamos a tener costo hora máquina húmeda. Y por acá vamos a tener costo hora máquina, aunque suene redundante, a todo costo. Así lo vamos a llamar. Mira, tres tipos de costos vamos a tener nosotros. Costo hora máquina seca, costo hora máquina húmeda y costo hora máquina a todo costo, valga la redundancia. ¿No? ¿Y de qué depende esto? ¿De qué depende esto? Costo hora máquina seca, ya te explicaba, es el costo que el proveedor te va a dar a ti. Es el costo que el proveedor te va a alquilar, ¿no? Y te va a decir, por ejemplo, por acá te dice, volquete, Mercedes-Benz 3344, 15 metros cúbicos. Un volquete Mercedes-Benz de 15 metros cúbicos. ¿Ya? Este es el equipo que te van a alquilar, ¿no? Y su costo hora máquina, solamente el costo hora máquina, solamente va a ser del volquete, o sea, del equipo, ¿no? Y el proveedor te podrá decir, ¿sabes qué? Mi volquete está 85 soles la hora máquina, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes tienen mejores precios, lo colocan. El costo de la hora máquina es 85 soles. Pero ya sabes, costo hora máquina seca, o sea, solamente el equipo. No, pero eso no procede, ¿no? Pero ya tienes un costo. ¿Por qué yo quiero que tú sepas diferenciar esto? ¿Por qué quiero que sepas diferenciar? Porque muchas veces podemos ejecutar una obra por administración directa, o sea, la propia municipalidad, la propia entidad puede ejecutar la obra, ¿no? Puede ejecutar la obra la propia entidad. ¿Y en qué consiste? Si yo lo hago por administración directa y ahora yo, por ejemplo, como municipalidad, yo tengo volquete
Entonces, en mi presupuesto, ¿qué voy a considerar? ¿Voy a considerar el costo de la hora máquina seca? Ya no consideraría eso, pues, porque ese es un recurso que tiene la entidad. Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Lo que no tengo, ¿no? De repente el combustible, de repente si no tengo el operador, tendría que considerar el operador, ¿sí? Eso, entonces, para eso hacemos, para que tú puedas adaptar a tu obra. Entonces, sigamos. Ya tengo el costo de la máquina seca. Ya me lo dieron ahí. Ahora, el costo hora máquina húmeda. Seguimos para este volquete, ¿no? Entonces, acá el costo hora máquina seca, ya sabemos, 85 soles, ¿no? 85 soles es el costo hora máquina seca. Costo hora máquina húmeda. Para este volquete de 15 cubos, yo tengo que saber algo. Su ratio de consumo. ¿Sí? ¿Cuánto diésel o cuánto petróleo consume este equipo? ¿Ya? ¿Cuánto petróleo consume un volquete? Entonces, tú no te hagas problemas, te vas a buscar las especificaciones técnicas, un volquete Mercedes-Benz de 15 metros cúbicos, ¿cuánto es su ratio de consumo? De repente te pueden decir 3.8, ¿no? Te pueden decir 3.8, pero este ratio de consumo es ya 3.8 galones por hora, ¿no? 3.8 galones por hora. Ese es su consumo. O sea que en una hora consume 3.8 galones de petróleo. Muy bien. Entonces ya tengo el ratio. Ahora voy a ver cuánto es el precio del diésel. El precio ahorita del diésel, ¿cuánto está? 4.62 por 3.80. Ya está como 17.55, ¿no? 17.60 está. Esto es en soles ya. 17.56 está el precio del diésel de cada galón, 17.56. Ah, ya, perfecto. Entonces, acá tendremos el precio total, precio parcial del combustible. ¿Cuánto sería? Esto de acá multiplicado por los galones que consume, ¿no? Sería 66.71 soles. En una hora, en petróleo gasta 66.71 soles. Ah, ya. Entonces, mi costo hora máquina húmeda, ¿a qué va a ser igual? Facilito, mira. Al costo de la hora máquina seca, más el precio parcial del petróleo. Ahí está, los 66.71. Entonces, mi costo de la máquina húmeda va a ser igual a 151.71 soles. ¿No? Ese es el costo hora máquina húmeda. ¿Pero qué incluye? Máquina más combustible. Máquina más combustible. ¿No? Ahí está. Ahora yo necesito saber el costo hora máquina, valga la redundancia, a todo costo. Si acá hemos visto del equipo, acá hemos visto del combustible, acá ¿qué vamos a ver? Acá vamos a ver del operador. ¿Sí? Acá vamos a ver del operador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y del operador qué vamos a ver? A ver, que nos preguntan por acá. Y si el volquete ya tiene tiempo de uso, el consumo de combustible será más, ¿cómo se calcula eso? Ya, un ratito llego acá a todo costo y te voy a explicar todo eso. Ya, volquete, operador. Entonces, para el operador, lo que vamos a saber nosotros es cuánto es su sueldo mensual de este operador. ¿Cuánto tú le vas a pagar al operador? Porque, ojo, este señor que es operador no pertenece al régimen de construcción civil, ya no pertenece al régimen de construcción civil, porque no es operario, es operador. Y es como si fuera personal obrero.
¿Y su sueldo cómo se fija? Por negociación. ¿Cuánto vaya? Este señor va a ganar 2.600. ¿Sí? Este señor va a ganar 2.600. Pero mucho ojo con lo que nosotros decimos. Si el señor va a ganar 2.600 y yo presupuesto, digo, ah, ya, si ese es el sueldo mensual, ¿cuánto es el sueldo por hora? El sueldo por hora sería 12.50. Ah, ya. Entonces yo me quedo con 12.50. ¿Está bien eso? No va a estar bien. No va a estar bien eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender algo. Una cosa es el sueldo que yo voy a pagar y otra cosa es el sueldo que yo tengo que cobrar, ¿sí? Que yo tengo que cobrar. Entonces, este sueldo que yo pago es 2.600. Ah, ya, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Pero de este sueldo, este señor tiene beneficios de ley, ¿no? Por ejemplo, tiene sus gratificaciones, truncas. Pero estas gratificaciones truncas, ¿qué es? Es por un año de trabajo, por un año de trabajo, un sueldo, una remuneración mensual. Ah, ya. Pero esta remuneración mensual afectada del salud, ¿no? Afectada del salud. ¿Sí? Este sería su gratificación si es que el señor trabaja un año. Pero si trabaja un año, tiene fiestas patrias y tiene Navidad. Entonces serían dos gratificaciones. Pero esto es si es que es un año. Y si es solamente un mes, allá entre los 12 meses que tiene el año. Ahí está su gratificación. Y esta yo no le voy a pagar mensualmente, ¿no? Sino cuando ya lo liquido, por el tiempo que trabajó, tome, señor, cuánto le corresponde. CTS, la compensación por tiempo de servicio. Ah, ¿qué dice? De este señor, la CTS nos dice, por cada año de servicio le corresponde prácticamente un sueldo. ¿Sí? Por cada año de servicio le corresponde un sueldo. Ah, ya, entonces, entre 12. ¿Ya? Entre 12. Aunque a este señor de acá, la ley, si ya queremos ser un poquito más claro, nos dice que tenemos que sumarle un sexto de la gratificación percibida. Un sexto de la gratificación percibida. Algo por ahí. ¿Ya? Esa sería su CTS por mes. ¿No? ¿Y qué más va a tener? Vacaciones. Vacaciones truncas. Las vacaciones también es un salario por cada año. Entonces, si yo quiero en un mes, será entre 12. Ya está, vacaciones truncas. ¿Qué más? Esos son los beneficios de ley, las bonificaciones de ley, ¿no? Que le corresponde a este señor. Ojo, 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 pestaña y ceja. Asignación, asignación, asignación familiar. Asignación familiar. ¿Ya? Dominical no existe en el régimen común. ¿Ya? Dominical solamente es en el régimen de construcción civil. Asignación familiar. ¿Sí? ¿Cuánto es la asignación familiar? La asignación familiar es, ¿cuánto es? 1.025, creo que es la remuneración mínima vital. Esto por el 10%. ¿Ya? La asignación familiar, si es que el señor tiene hijos, sería 102.50 mensual, su asignación familiar. Ya está. Listo. ¿Ya? Aunque hemos hecho algo mal, porque esta asignación familiar
debería ir acá primero. Entonces, de la gratificación es este salario de acá, más esto de acá, ahí, listo, ¿no? Ya, ahora sí, esos son los beneficios que tiene el trabajador. Pero yo como empresa tengo algunas obligaciones. El pago de salud. El pago de salud, que viene a ser ¿cuánto? Viene a ser el 9% de los ingresos. El 9% de los ingresos. El 9% de los ingresos. ¿Ya? El SSTR. El SSTR. El seguro complementario de trabajo de riesgo. Este CTR sí es, eso depende de la aseguradora que yo contrate, ¿no? Puede ser el 2.5, puede ser el 3%, ¿no? Vamos a poner el 2.5 de su remuneración. Ese sería su SCTR. Entonces, mira, prácticamente ese ya es este viene a ser el sueldo bruto, ¿ya? Este vendría a ser el sueldo bruto. 3.941.83. ¿No? Ya de repente por ahí se me van algunos cálculos, pero en conclusión esto vendría a ser. Este es el sueldo bruto. Ahora yo no quiero el sueldo bruto, sino quiero la hora hombre. ¿Cuánto es el costo de la hora hombre de un operador? Su sueldo bruto entre las horas que va a trabajar al mes, 208 horas. ¿Cuánto resulta el costo por hora? 18.95. ¿Y cuánto ibas a poner tú? 12.5. 6 soles de diferencia por hora. ¿Ya? Por hora, 6. ¿Cuánto ibas a poner acá? La diferencia. 6.45 por hora. Ahora, tenías 3 operarios en un mes 208 horas. La obra duraba 5 meses. Tenías esta cantidad de horas en operario, ¿no? 2120. Esto de acá lo multiplicabas por esto que no ibas a cobrar, prácticamente ibas a perder 20.000 soles porque tenías que a los señores pagarle todo esto, ¿no? Mira, algo insignificante, ¿no? Pero bueno, ya calculaste la hora máquina, la hora hombre, pero a ti te piden el costo de la máquina a todo costo. Ah, entonces va a ser la hora máquina seca más el combustible y más la hora hombre. Esto va a ser el costo de la hora máquina a todo costo. Ese sería a todo costo, ¿no? 170.66 soles te cuesta una hora de volquete trabajando. Una hora de volquete trabajando. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? A ver, ¿alguna pregunta hasta esta parte? ¿Está claro o tenemos alguna duda? Ya, ahora lo que decía, lo que preguntaban por ahí es bastante cierto. Este volquete, pues, sobre todo esto es lo importante cuando hablamos de volquetes. Este ratio de consumo es muy, muy importante, porque este ratio de 3.8 galones es el teórico, es lo que me dice la casa, el fabricante del volquete que consume. Pero esa prueba ha sido pues en un terreno llano, de repente con una carga considerable, con la carga máxima que puede llevar el volquete o con la carga útil del volquete, ¿no? Considerando
el equipo nuevo. Pero ¿qué pasa si este volquete ya tiene años? Si este volquete ya tiene años, su consumo de combustible va a ser mayor, ¿no? Su consumo de combustible va a ser mayor. Entonces ya no va a ser 3.8. Entonces, este consumo depende mucho de la antigüedad. Depende mucho de la antigüedad, ¿sí? ¿De qué año sea ese camión? Mientras más antiguo, más consume. Va a depender también bastante de la topografía, ¿sí? Va a depender mucho de la topografía del terreno por la cual yo trabaje. O sea, si yo tengo un terreno donde las pendientes por donde yo voy a ir cargado superan pues el 10%, el 12%, obviamente voy a tener que sobre revolucionar el equipo para poder tener mayor o para no poder colgarme, ¿no? Porque si no revoluciono bien, me cuelgo y el equipo no, en lugar de avanzar, retrocede. Entonces depende mucho de la topografía y a mayor pendiente, mayor sobre revolución, mayor consumo de combustible. Y también va a depender del operador, de qué tan calificado sea el operador. Porque hay operadores que no son cuidadosos con el equipo en el sentido de cómo manejan, ¿no? No saben hacer cambios, no saben entrar en revoluciones, no saben utilizar el freno de motor. Hay muchos aspectos. Y si el operador es malo, entonces va también a sobre revolucionar al equipo. Y al sobre revolucionar el equipo, vamos a generar mayor consumo de combustible. No, imagínate que esto no sea 3.8, esto que llegue a 4.5. Mira, el costo ya varió. De 170, si esto es 4.5, 182. ¿No? ¿Cómo varía el costo? ¿Y por qué te digo que estos tres aspectos son importantes? Porque yo en algún momento, en algún proyecto, lo vimos y nuestro consumo de estos tipos de volquetes llegó hasta 6 galones por hora, ¿no? 6 galones por hora. Y nosotros teníamos un promedio de 54 volquetes. Trabajábamos 20 horas al día. Imagínate el sobreconsumo de combustible que tuvimos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Yo recomiendo siempre, si no sabes quién va a ser el operador, no sabes por qué te vas a poner, ni cómo es la topografía, a veces considerar un consumo de 4.5 galones por hora es un poquito conservador. Y también depende del tipo de volquete, ¿eh? Volquete, por ejemplo, volquete Mercedes-Benz. ¿Qué pasa si yo tengo un volquete Volvo? ¿Sí? Un volquete Volvo IFG 500, un FMX. Ya no tengo Volvo, tengo otra marca, tengo volquete Scania, ¿no? Entonces, va a variar su ratio de consumo, pero eso me lo van a dar la especificación técnica del equipo. ¿No quieres el volquete? Muy bien. ¿De qué equipo quieres saber? ¿De qué equipo quieres? Ya, vamos a hacer de una excavadora. CAT 336DL. Ya está. Ahora vamos a hacer de una excavadora CAT 336DL. ¿Cuánto debe estar el costo de la hora máquina de esta excavadora? Debe estar 5 por 3.8. 209 soles más o menos por ahí. ¿Ya?
¿Cuánto es el ratio de consumo? Depende también la actividad. Ah, acá me faltaba. Antigüedad, topografía, operador. Material que vas a acarrear. Material que vas a acarrear. Si es un material, si es un inadecuado, si es roca, de repente es mineral, no, de repente es topsoil, es terreno vegetal, tienen diferentes pesos, diferentes densidades. O sea, tu volquete de lo que está diseñado para cargar 24 toneladas, tú le pones 26, 27, 28 toneladas, lo vas a sobreesforzar al volquete. Entonces, eso tienes que tener en cuenta. No hay forma de calcular entonces el rendimiento de una máquina usada. La única forma es a través de la toma de data. O sea, yo lo hago trabajar a mi volquete y veo en una hora cuánto consume, ¿no? Data histórica. Pero una fórmula matemática no existe para calcular cuánto consume, ¿no? Pero igual, hay muchos factores. Es un volquete viejo, le pongo un buen operador, y a un volquete nuevo le pongo un mal operador, el mal operador va a consumir más que el buen operador. Al volquete viejo le hago cargar solamente le puedo hacer cargar, por ejemplo, mineral, y al volquete nuevo lo hacemos cargar topsoil, lo hacemos cargar roca, ¿no? Material más pesado, más se sobreesfuerza. Un volquete viejo trabaja en la costa, se pasea por toda la playa, y a un volquete nuevo lo traes a trabajar acá en mina, donde las pendientes son 10, 15%, entonces lo vas a sobreesforzar al nuevo y el nuevo va a consumir más. Por eso depende de las condiciones. Ya, el ratio de consumo de una excavadora, antigüedad también, topografía no mucho, acá topografía es material, operador también, ¿ya? ¿Cuánto es el ratio de consumo? 7,5, 8, 9, 10, 11 galones por hora puede llegar a consumir una excavadora. 7,5, 8, 9, 10, hasta 11 galones por hora. 9 galones por hora. Ya le puse su ratio de consumo. El sueldo de un operador, ya, si es excavadora, estos patas ganan un poquito más, 3,500. Ya está, ¿no? Entonces acá igual sacamos sus costos. Ya, acá sería este señor acá, este señor acá y este señor acá. Ahí está. ¿Cuánto es el costo de la máquina de una excavadora a todo costo? 392,30 soles. ¿El costo del operador de equipo pesado y liviano es el mismo? No, no. ¿Ya? Es diferente. Bien, entonces mira, de esa manera tú puedes hacer el cálculo del costo de la máquina de cualquier equipo que tú desees. Lo único que tienes que saber es cuánto es el costo de la máquina seca, cuánto te alquilan a ti esa máquina, de cómo lo sacas a través de tu proveedor. Buscas un proveedor y cotizas. El costo de la máquina húmeda que necesitas, el ratio de consumo. ¿Cuántos galones por hora consume? Y a todo costo necesitas el sueldo del operador. El sueldo del operador. ¿No? O sea, como te puedes dar cuenta, no existe pues mucha ciencia en esto. No existe mucha ciencia en esto. ¿No? Lo que nosotros podemos utilizar, ahí está. ¿Preguntas al respecto, estimados?
Si no tenemos preguntas, continuaremos. ¿Ya? Bien, lo que ahora vamos a hablar son los rendimientos de los equipos, ¿no? Entonces acá también nos pueden dar ya nosotros Capeco o nuestro amigo de Walter Ibáñez, que tiene un buen libro que es Rendimientos en Carreteras, que nos da algunos rendimientos de equipos, ¿no? Por ejemplo, excavación del tractor sobre orugas, ¿sí? Cargador frontal sobre ruedas, carga de material en metros cúbicos por día, por ejemplo. ¿No? ¿Cuánto yo puedo llegar a cargar? Dependiendo del camión. Y ahora sí vamos a hablar de las herramientas. Las herramientas lo vamos a denominar dentro de construcción, a las herramientas lo vamos a determinar dentro de construcción, como aquellos utensilios fáciles de manipular por un solo operario, por una persona, ¿sí? Fáciles de manipular, pero difíciles de calcular su incidencia, ¿no? Es como decirte, ¿cuánto de carretilla necesitas para hacer concreto? ¿Cuánto necesitas de martillo? ¿Cuánto necesitas de pico, de palana para hacer una actividad? Como es algo totalmente complicado calcular esa incidencia. Entonces, lo que se ha dicho es, para el caso de las herramientas, cuando hagamos el precio unitario, nosotros vamos a considerar un porcentaje. ¿Cómo vamos a determinar el costo de las herramientas? A través de un porcentaje del 3, 4, 5%, pero de la mano de obra. O sea, el costo de las herramientas va a depender mucho de la mano de obra que yo utilice para desarrollar mi actividad, ¿no? Va a depender mucho. Eso es lo que tengo que hacer entonces. Solamente colocar un porcentaje, el 3, el 4, el 5%, el porcentaje que yo considere. Pero va a depender también de la actividad que vamos a desarrollar, porque hay actividades con harto uso de herramienta y hay actividades con poco uso de herramientas manuales, ¿no? Y a esto también se lo conoce como ¿qué? Como herramientas manuales, ¿no? Como herramientas manuales. ¿Ya? A eso también lo vamos a conocer como herramientas manuales. ¿Sí? ¿Ya? Lo vamos a conocer como herramientas manuales. Bien, entonces eso es lo que nos dicen, ¿no? Dado que el rubro de herramientas en un análisis de costo unitario es difícil determinarlo, o porque la incidencia es bajo o muy poco, nosotros vamos a considerar un porcentaje del 3%, dice, ¿no? Otros podremos considerar el 5%, otros podemos considerar el 4%, otros el 6%. Ya eso depende de cada uno. Bien, estimados, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta esta parte? A ver, los escucho. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta esta parte? ¿El sueldo de los operadores, hay alguna lista de precios? Ya, de los operadores generalmente digo, es una negociación entre el empleado y el empleador, ¿no? Y los precios que se consideran son precios del mercado, ¿no? Precios del mercado.
Otras obras le aplican un porcentaje al sueldo del operario. O sea, en el régimen de construcción civil tenemos el operario, ¿no? Que se determina su sueldo. Ah, ya. Para el operador le aplican un porcentaje. Le dicen, tú vas a ganar de repente un 25% más, un 20% más, por alta especialización, ¿no? Entonces, algunas hacen eso. Otras lo consideran dentro del régimen común, ¿no? Que es lo más normal. Bien, ¿tenemos preguntas? Inge, buenas noches. Buenas noches. Inge, nada más, yo creo que un poquito está claro todo, ¿no? Entonces, lo que yo quería, Inge, un poquito nada más recordarle, Inge, que los ejemplos que hemos desarrollado del costo hora hombre, de hora hombre, también hemos desarrollado el ejemplo de flete y también, pues, ¿no? De este últimos ejemplos, Inge, no sé si nos podrías facilitar el Excel, Inge, que hemos desarrollado para poder, digamos, volver a revisarlo y ya entenderlo con más tranquilidad, reforzar, Inge. Nada más sería eso, la consulta, Inge. Ya. ¿Qué más hemos hecho? Hora hombre y flete, ¿no? Ya, ahí les acabo de pasar al grupo. ¿Qué más? El cálculo de los sueldos de peón es la hora hombre, ya está ahí. Ya, listo, ya pueden descargarlo ustedes. El encofrado de vigas de cimentación y zapatas aplicaríamos como el ejemplo, lo mismo, ¿no? Aplicaríamos lo mismo que tenemos en la columna, pero basándonos en lo que nosotros ya tenemos, el tipo de encofrado. El aporte unitario de encofrado ya les pasé el ejemplo. ¿O quieren este de acá? Si quieren les paso este también. Archivo, guardar como. Vamos a ver. Por acá está. Aporte unitario madera. Esa. Ya, a ver, ahorita les paso entonces. Aporte unitario, ¿dónde está? Listo. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aporte unitario de encofrado, ya les pasé. Aporte de los equipos. ¿De los equipos qué? A ver, me piden unas cosas que casi no entiendo. ¿Ya? Ese está en la hoja del aporte unitario de madera, está los tipos de costos que hemos hecho de los equipos, está en el aporte unitario de madera y en la otra hoja. Bien, a ver, ¿alguna pregunta más acerca de lo que hemos hecho? Porque ya prácticamente estamos terminando con los costos directos
ya tendríamos que entrar a trabajar a nuestro archivo o a nuestro software, al S10, ¿no? Ya tendríamos que entrar a trabajar a nuestro S10. ¿Dónde está? ¿No? El proyecto que hemos venido trabajando. Supongo que ya terminaste de pasar todas tus partidas, ¿verdad? Todas tus partidas ya lo has terminado de pasar. Entonces acá ya vamos a agregar nosotros y vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, hemos terminado de hacer todas las partidas, por favor, para empezar a hacer el análisis de precios unitario. ¿No? Entonces también les voy a pasar el metrado. Esta planilla de metrados es la que debe estar en su S10. Ya les pasé. Ya está. Bien. Entonces, estimados participantes, ¿qué te parece si estos 20 minutos que nos está faltando, terminas de pasar tus partidas? La próxima sesión hacemos un par de ejemplos y ya continuamos con el procesamiento de todo nuestro presupuesto. ¿Ya? Entonces, espero que para la próxima ya tengas casi concluido. Voy a agradecer tu participación esta noche y nos vamos a quedar en esta parte. ¿Ya? Muchísimas gracias.